Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah, estoy muy emocionada del capítulo de hoy. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va el verano? Ya estamos en julio, my God. Estamos en el segundo capítulo de los frutos del Espíritu. No vamos en orden, ¿vale? No sé si habrás visto el anterior caso, que fue el de dominio propio. Si no, te lo recomiendo muchísimo. Y hoy vamos a hablar de la benignidad. ¿Y qué es todo esto? Porque honestamente quizá ni sepamos lo que es esta palabra, ¿vale? Vamos a mezclarlo también un poco con la bondad. Primero vamos a empezar con el versículo de Gálatas 5, 16 al 26 en la Nueva Versión Internacional. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Por qué empiezo por este versículo? Porque creo que explica muy bien lo que es el fruto del Espíritu, qué es lo contrario al Espíritu. Y como dije en el anterior caso, estos versículos son dignos de estudio y te recomiendo que los estudies, pero hoy vamos a centrarnos en la benignidad, en la bondad, ¿ok? En la Biblia, la benignidad es una virtud activa que se traduce en bondad, ternura, compasión y un trato afable hacia los demás. No es solo cortesía pasiva, sino una disposición genuina y útil de hacer el bien, inspirada en el amor y en la empatía. Primero, vamos a ver qué es un fruto del Espíritu. Literalmente vamos a empezar por el principio, porque si no, no podemos ir así en desorden, ¿ok? En el Nuevo Testamento es mencionado como uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, indicando que es una cualidad que se desarrolla en el creyente a través de su fe, ¿vale? En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, etc. 2. El mayor ejemplo es la benignidad de Dios. Las Escrituras enseñan que Dios es el modelo definitivo de esta virtud. Esto me parece increíble porque, quizá, yo por lo menos no lo pensé hasta que, pues estudié los frutos del Espíritu, leí, vi vídeos, vi podcast también para instruirme, para poder instruiros, ¿vale? Sobre todo, obviamente, en la Biblia y en un libro que se llama Los frutos del Espíritu, de Jerry Bridges. Por si os lo queréis leer, hay bastante cosas que vamos a hablar que están sacadas de este libro, ¿vale? Pero si no, yo te las cuento. Y me parece bonito, volviendo a lo que os estaba contando, cuando yo estaba estudiándolo, no pensé como, wow, nuestro mayor ejemplo es Dios. Y quizás suene raro porque el fruto del Espíritu, Dios,
you know. Pero dije, es verdad, o sea, pero tanto como en un fruto del espíritu como en todo. Nuestro ejemplo no debe ser una persona, no debe ser un modelo, no. El modelo es Dios, el modelo es Jesús y de Él es quien tenemos que aprender. Sí, muchas personas nos pueden inspirar, muchas personas nos pueden admirar, muchos libros, muchas cosas, pero el mayor ejemplo es Dios, ¿vale? Entonces, creo que es bueno tener este punto en la cabeza y centrarnos en eso. Su benignidad, la benignidad de Dios, se manifiesta en su paciencia, perdón y deseo de que las personas se arrepienten y encuentren su salvación. Romanos 2:4 dice: «O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento», ¿vale? O sea, en la misma Biblia lo pone. Y es bueno, porque muchas veces quizá podemos creer lo que nos dice una persona, el consejo de una persona, pero nunca va a haber mejor consejo que la Biblia, ¿sabes? Punto número 3. Sus características principales. El amor al prójimo y al enemigo. Ayudar sin esperar recibir nada a cambio. Estas son las características de la benignidad. Vamos a la Biblia y en Lucas 6:35... ¿Vosotros qué sois más? ¿De Biblia virtual, como en el móvil, o Biblia física? Yo es que soy más de virtual. Me gusta muchísimo más. Entonces, por eso siempre os hablo y tengo el móvil aquí porque soy más de Biblia en el móvil. Quizás soy muy... Bueno, es que soy joven, entonces soy moderna. Pero bueno, supongo que habrán jóvenes también que les gustará más la Biblia en físico. No lo sé. O quizá eres más adulto y te gusta también la Biblia en el teléfono. Puede ser una opción también. Pero no sé, déjalo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es más cómodo para ti? Al final yo pienso que el móvil lo tenemos a todas partes. La Biblia la podríamos llevar a todas partes también. Pero ¿qué pasa? Que en el móvil podemos llevar la Biblia. Entonces no sé, me parece un buen recurso. Pero bueno, salimos del paréntesis. En Lucas 6:36 nos dice: sed compasivos así como vuestro Padre es compasivo. Es increíble porque al final uno da consejo y qué mejor hacerlo que con el ejemplo, ¿no? Porque al final muchas veces las palabras sí son importantes, pero muchas veces si no lo practicas con el ejemplo, dices, yo no voy a seguir el consejo de esa persona. Pero es precioso porque dice, sed compasivos así como vuestro Padre es compasivo. Y Dios es la persona más compasiva del mundo. O sea, tiene una misericordia que yo digo, wow, Dios, o sea, me encanta. Porque yo, por lo menos para mí, es como, wow. Es difícil. Después, el compasión y el perdón va de la mano con ser, pues, clemente y tierno. Buscando, no desde una manera de, ay, qué mono, no, sino, ¿sabes? De tener un corazón bonito. Buscando siempre el bienestar de quienes nos rodean. Al final esto demuestra también como el no ser egoístas, ¿sabes? Y no solo tener amor para nosotros, sino también amor para los demás y tener esa bondad hacia los demás. En Efesios 4:32, lo estoy buscando, dice, más bien sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Y yo muchas veces pienso, wow, si Dios me ha perdonado, si Dios me ve de tal forma, si Dios se comporta de tal forma conmigo, ¿por qué yo no lo voy a hacer con los demás? ¿O por qué yo no lo voy a hacer conmigo misma? ¿Sabes? A mí me pasa que, por ejemplo, me es muy difícil perdonar, tanto para mí, o sea, a mí misma, como perdonar a los demás. Entonces, ¿cómo se me hace más fácil, más ameno perdonarme o perdonar a los demás? Pues pensar, si Dios lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Sabes? Y al final ahí es cuando, obviamente, es difícil y quemamos nuestra carne, pero poco a poco pues nos vamos acercando más y vamos fortaleciendo nuestra fe, ¿sabes?
Otra característica es la acción útil. La palabra original en griego es... A ver, vamos a escuchar. Χρήσιμη δράση. Oh my god, yo no puedo pronunciar eso. Χρήσιμη δράση. Wow, pues eso. Esa es la palabra griega. Esa es la palabra original en griego que se define como una bondad útil y necesaria. Implica identificar la necesidad del otro y ofrecer ayuda práctica. En el fruto del Espíritu de la Biblia, que está en Gálatas 5:22, las dos cualidades son benignidad y bondad. La benignidad es una actitud amable, tierna, compasiva y sensible hacia los demás. La bondad es esa actitud llevada a la acción, hacer el bien incluso cuando requiere sacrificio o confrontar el mal. Vamos a hacer así un resumen porque quizá te lo he dicho y quizá no has entendido nada o quizá no se te ha quedado en la cabeza, pero son palabras similares, pero no es lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo, pero dije, vamos a buscar aquí la diferencia. Y básicamente la benignidad es una actitud, ¿vale? Y es pues una actitud buena y compasiva hacia los demás. Y la bondad es la acción, ¿vale? Entonces, obviamente van muy unidas. Yo creo que si no tienes benignidad, si no tienes la actitud, no puedes hacer la acción. Y si tienes la acción, tienes que tener la actitud. Entonces van muy unidas de la mano. Entonces eso, la bondad es esa actitud llevada a la acción, hacer el bien incluso cuando requiere el sacrificio o confrontar el mal, ¿vale? La bondad es un deseo sincero de la felicidad de los demás. Aquí realmente está hablando de la benignidad. Es el deseo interior de que otra persona le vaya bien. No implica todavía hacer algo, sino tener un corazón amable. ¿Sabes? Como quizá el simple pensamiento de tener esa actitud. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el libro que me estoy leyendo y que os he recomendado, originalmente está en inglés, ¿vale? Entonces, cuando han hecho la traducción, ¿vale? Benignidad en inglés es kindness y bondad es goodness. ¿Qué pasa? Que lo han traducido como una misma palabra. No han diferenciado benignidad y bondad. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, vamos a ver esta diferencia. La bondad es la actividad calculada para promover esa felicidad. Es pasar del sentimiento a la acción. No solo quieres el bien de alguien, sino que haces algo para conseguirlo, porque quizá muchas veces podemos tener esa actitud y ese pensamiento de benignidad, de el bien por los demás, pero no hacemos la acción, y es muy importante hacer las dos. En cambio, en esta otra frase que dice, la bondad es la disposición interior creada por el Espíritu Santo que nos hace ser sensibles a las necesidades de los demás, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Aquí, ¿qué pasa? Yo te he empezado diciendo la bondad, pero ¿por qué? Porque está traducido pues mal, ¿vale? Pero es la benignidad. La clave está en la disposición interior y ser sensibles. Eso describe el carácter. No se refiere a ser sensibles como tenemos quizá una percepción, sino de ser sensibles a ser buenos con los demás. La bondad es bondad en acción, palabras y hechos. Aquí estamos hablando de bondad. Estamos haciendo como un ejercicio, ¿sabes? Por aquí benignidad, por aquí bondad, pero a la vez están unidas. Ninguna de estas expresiones es costosa en tiempo o dinero, pero sí requieren un interés sincero en la felicidad de quienes nos rodean. Y creo que esto es importante porque muchas veces quizá nos es más fácil dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, pero cuando tiene que requerir de un interés propio, de un esfuerzo propio, creo que ahí es como cuando dices, wow, aquí tengo que poner esfuerzo. Y creo que es muy valioso eso, ¿sabes? Porque creo que tiempo o dinero es mucho más fácil darlo, pero estas expresiones, aunque no sean costosas, a nivel quizá material o quizá físico, a nivel interno,
Quizá para ti no es costoso, pero quizá para otras personas sí, ¿sabes? Entonces es algo que tenemos que trabajar. La bondad infinable de Dios. Necesitamos tener presente constantemente que nuestra meta de fecundidad es crecer tanto en nuestra devoción a Dios como en nuestra semejanza con Él, en carácter y conducta. Eso es muy importante y seguramente ya lo has escuchado antes. En el Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la bondad de Dios. La primera mención está en Lucas 6:35. Jesús dice que Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. Luego encontramos que la bondad de Dios lleva a los pecadores al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¡Wow! Este versículo también es digno de estudio porque su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Y tú dirás, pues es que yo no me quiero arrepentir. ¿Sabes? Quizá tú dices, ¿cómo que arrepentimiento? Básicamente, así un poco como resumen o como una pequeña indicación. Cuando hacemos algo malo, Dios tiene la bondad de decir, ok, te voy a perdonar y te voy a llevar al arrepentimiento para que tú te arrepientas de corazón. No de un arrepentimiento, ay, lo siento, tal, no lo volveré a hacer y luego al día siguiente lo has hecho. No, sino un arrepentimiento de corazón. Y es bonito porque, o sea, no solo como que nos perdona, sino que también nos transforma, ¿sabes? Dios no solo quiere que nos arrepintamos y tengamos su perdón, sino que también seamos transformados y decir, yo os doy mi bondad para que os arrepentáis y para que os transforméis y cada vez seáis más parecidos a mí en carácter y conducta. En Efesios 2:7, en el contexto de nuestra total pérdida y pecado, Pablo habla de las incomparables riquezas de la gracia de Dios, expresadas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace un contraste similar en Tito 3:4. Después de describir nuestra condición perdida, declara: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Y al final, si haces un trasfondo de estas palabras, dices, ok, ¿qué características hay aquí? Y una de ellas es la bondad. Parece que la Biblia hace todo lo posible para retratar la bondad de Dios, en marcado contraste con la total falta de merecimiento del hombre. Otro punto es creado para hacer el bien. Yo la verdad, ya no, se me olvidaba apuntar los puntos aquí, entonces ya no sé por cuál punto vamos. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Quizá jamás antes te habías dado cuenta, pero la palabra bondad aparece tantísimo en la Biblia. Creo que a partir de ahora, cuando la leas y cuando la leamos, seremos conscientes de cuántas veces esa palabra está repetida en la Biblia y por algo será, ¿no? Por gracia, seguimos en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Creo que es que con este versículo ya podríamos terminar el podcast, pero no, porque tenemos muchísimo más que aprender, pero es que lo deja clarísimo, o sea, tenemos que ponerlo en práctica. Esos versículos nos enseñan que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras, pero deberíamos estar igualmente familiarizados con el siguiente versículo, porque somos hechura de Dios, creados por Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Esto es una declaración asombrosa. No solo somos creados en Cristo Jesús, de nuevo con el propósito de hacer lo que fuimos creados para hacer el bien, sino que Dios hizo buenas obras que preparó de antemano para que las hiciéramos.
antes de que, y según el Salmo 139:16, incluso antes de que naciéramos. Dios preparó ciertas buenas obras para que las hiciéramos. En 1 Timoteo 5:9-10, Pablo ilustra acertadamente lo ordinario de la mayoría de las buenas acciones. Dice que para una viuda puede recibir asistencia de la iglesia. Debe ser muy conocida por sus buenas obras, como criar a los hijos, mostrar hospitalidad, lavar los pies de los santos, ayudar a los que están en problemas y dedicarse a todos tipo de buenas obras. Ninguno de estos elementos de la lista de Pablo es especialmente emocionante o glamuroso. Son simplemente oportunidades para hacer el bien en el transcurso de la vida diaria. Aunque este pasaje en particular se aplica específicamente a las mujeres, el principio se aplica igualmente a los hombres. La mayoría de nuestras oportunidades para realizar buenas obras surgirán en el curso de nuestra vida diaria. Siempre tenemos oportunidades para mostrar nuestra bondad y para fortalecerla o para comenzarla. Así que no es una excusa. El desafío para nosotros es estar alerta a estas oportunidades y verlas no como interrupciones o inconvenientes, sino como ocasiones para hacer las buenas obras que Dios ha planeado para nosotros. Si no encontramos oportunidades para hacer buenas obras, estamos desperdiciando la mitad de nuestras vidas en cuanto a cumplir el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Evaluemos nuestra situación quizá estudiantil, laboral, familiar, no sé, cada vez que salgas a la calle o cada vez que alguien te envíe un mensaje. Evaluemos la situación y piensa, ¿qué actitud estoy teniendo? ¿Qué actitud quiero tener? Quizá debo mostrar más bondad. Quizá en esta conversación yo me puedo preparar para la bondad. Puedo mostrarle a los demás la bondad de Dios. Porque al final nuestra meta es mostrar a Jesús a través de nosotros. Y obviamente cuando tenemos los frutos del Espíritu es muy importante que sí lo tenemos y Dios nos ayuda y nosotros también hacemos la voluntad y literalmente matamos nuestra carne para quizá hacer ciertos frutos del Espíritu porque nos cuestan. Pero al final toda la gloria y la honra es para Él, ¿sabes? No quiero quitarnos valor, pero nuestro propósito es mostrar a Jesús y no darnos la gloria a nosotros, ¿entiendes? Entonces, replantéate con qué actitud estás haciendo las cosas, estás hablando. Yo, honestamente, no soy la mejor para decir esto porque muchas veces estoy tan enfrascada en mis sentimientos, en mis emociones, en mis situaciones, que la primera cosa que me apetece no es mostrar bondad, honestamente. Pero quizá debamos replanteárnoslo y decir, ok, hoy voy a tener un gesto de bondad, ¿sabes? Porque es lo que hemos dicho antes, porque si no estamos mostrando esa bondad, al final no estamos cumpliendo la mitad del propósito de Dios que quiere para nuestras vidas. Si queremos crecer en la gracia y el bien, debemos tener la actitud correcta debemos tener la actitud correcta respecto de nuestra vocación. Las mujeres que no trabajan fuera del hogar tal vez se pregunten, ¿cómo? A ellas se les aplica la sección sobre vocación. Si estás en esta situación, las tareas del hogar son tu vocación, así como un rico ámbito en el que puedes realizar aquellas buenas obras que Dios te ha llamado a hacer. También es posible que tengas mayores oportunidades para realizar buenas obras fuera del hogar, como ministrar a los enfermos y solitarios, brindar hospitalidad, preparar comidas para otros o cuidar a los hijos de otra persona. Por ejemplo, hay muchísimos más ejemplos. Te recomiendo que repases Timoteo 5:10 para ver cómo Pablo esperaba que las amas de casa se involucraban en buenas obras más allá de sus propias familias. ¿A qué nos queremos referir con esto? Que no solo tenemos que hacer la bondad en nuestra casa, en nuestra familia, sino también fuera de ella.
Pero obviamente primero debemos empezar en nuestra casa, ¿sabes? Y yo pienso que antes de mostrar esa bondad hacia los demás, empieza con tu casa, empieza con tu familia. Hacer el bien en casa, en Gálatas 6:10, Pablo nos dice que hagamos el bien a todos, mayormente a los que pertenecen a la familia de los creyentes. Nuestras buenas obras deben ser esparcidas sobre todos, cristianos y no cristianos. Aquí no hay preferencia. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Mateo 5:45, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sin embargo, hay en la instrucción de Pablo una prioridad de responsabilidad primero a los creyentes, luego los no creyentes. No hay que elegir una cosa u otra, hay que hacer las dos. Pero si no tienes ninguna, primero comienza con tu casa, primero comienza la iglesia, primero empieza con los creyentes. Se te hará mucho más fácil y después continúa. Creo que podemos inferir de esta orden una prioridad similar que involucra a nuestras familias. Debemos hacer el bien a todas las personas, especialmente a los miembros de nuestras familias. ¿Por qué? Porque es quizá con más tiempos donde pasamos, ¿sabes? En tu hogar, en tu casa. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno no mantiene a sus parientes y especialmente a los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero de Timoteo 5:8. Las buenas obras deben comenzar en casa. Si hacemos buenas obras por los demás mientras descuidamos las necesidades de nuestro cónyuge, padres o hijos, no estamos practicando la gracia de la bondad. Porque no sirve de nada que hagas una bondad para unos y una bondad para otros. No. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios, tanto como para injustos como para justos. Y nosotros no somos los más justos. Entonces, apliquémonos esa bondad, tanto a los demás e incluso para nosotros mismos. Hasta ahora le he hecho hincapié en satisfacer las necesidades físicas de las personas, pero como la bondad es una disposición a promover la felicidad de los demás, ciertamente dirige gran parte de sus energías a las necesidades espirituales y eternas de los demás. Nuevamente, aquí Dios ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros, acordes con nuestros dones y circunstancias. Necesitamos orar. Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces deberíamos hacerlo. Aunque necesitamos observar la prioridad de Pablo en Gálatas 6 para llamar la familia de los creyentes, no pasemos por alto a todo el pueblo, al que se refiere al mismo versículo, debido a que las oportunidades para hacer el bien son prácticamente ilimitadas. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios cuando Él selecciona oportunidades para nosotros. Un tipo de comportamiento contra el que debemos protegernos es el impulsivo y a menudo es una respuesta superficial a las necesidades de los demás. Y es muy fácil caer en la impulsividad, pero es un tipo de comportamiento que debemos intentar evitar. La verdadera bondad no es meramente impulsiva, sino racional y considerada. Ya lo creo, es muy racional. Por lo tanto, se detendrá y se molestará en preguntar qué servicio y cuál es la mejor manera de prestarlo. La bondad debería estar dispuesta a dar tiempo, pensamiento, paciencia e incluso trabajo, no simplemente dinero, palabras amables y miradas compasivas. La verdadera bondad no solo es abnegada, sino también incansable. No se cansa de hacer el bien. Gálatas 6:9. Y quizá muchas veces podemos pensar, ¡guau! Estoy cansada de hacer tanta bondad, estoy cansada porque... Pues quizá al principio nos puede ser algo forzoso, pero en Gálatas 6:9 nos dice que no se cansa de hacer el bien. Entonces pidámosle a Dios, porque esto ya no es de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Señor, ayúdame a no cansarme de dar bondad a los demás. Ayúdame a no cansarme de transmitir tu bondad. Me parece precioso, de verdad. Una cosa es hacer el bien en unos pocos o incluso en varios casos aislados. Otra muy distinta es afrontar con alegría la perspectiva de realizar algún acto de bondad en particular el día de hoy
y día tras día durante un periodo de tiempo interminable, especialmente si los destinatarios dan por sentado esos hechos. Pero la verdadera bondad no busca su recompensa en los destinatarios, ni siquiera en los resultados de sus acciones. Es decir, nosotros no hacemos actos de bondad o hacemos el bien para ser recompensados en la perspectiva de ¡ay, qué bonito! Has ido a, por ejemplo, has ayudado a este necesitado. O no es para que te elogien a ti, ¿sabes? Obviamente si te elogian está muy bien y obviamente como ser humano nos encantan los elogios, pero ese no es el propósito, ¿sabes? Mira solo a Dios y al encontrar su sonrisa de aprobación obtiene la fuerza necesaria para seguir adelante. Considera tus dones, talentos, vocación y tus circunstancias como una confianza especial de Dios con la que servirle sirviendo a los demás. Como dice Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Está en 1 de Pedro 4:10. Y me parece esto fundamental. O sea, si Dios te ha dado un don, te ha dado un talento, te ha dado una situación, aprovéchala, porque no todos tenemos eso, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestras circunstancias diferentes, pero Dios nos pone en nuestro corazón lo que sabe que es mejor para nosotros y más fácil para nosotros. Muchas veces no, quizá nos pone lo difícil, pero hay que aprovechar eso, porque si no lo estamos desperdiciando. Si Dios te ha dado un don y no lo estás utilizando, estás privando todo lo que Dios puede hacer en ti. Recuerda que eres responsable no de hacer todo el bien que hay que hacer en el mundo, sino de hacer lo que Dios ha planeado para ti. O sea, no es solamente que tú hagas y hagas y hagas por lo demás, sino porque Dios te ha preparado para eso, Dios te ha llamado para eso. Quizá tú digas, yo no tengo un llamado, pues lo tienes. Y todos tenemos este llamado, hacer el bien. Y obviamente tienes más llamados que hacer el bien, pero ya tienes uno. Recuerda también que la mayoría de las oportunidades para hacer el bien surgen a través del camino ordinario de nuestros días. No busques lo espectacular. Pocas personas tienen la oportunidad de sacar a una víctima de los restos de un automóvil en llamas. Todos tenemos la oportunidad de administrar la palabra amable o alentadora, de hacer el pequeño acto, tal vez invisible, que hace la vida más placentera para otra persona. Acepta el costo de las buenas obras en tiempo, pensamiento y esfuerzo, pero recuerda que las oportunidades para hacer el bien no son interrupciones en el plan de Dios para nosotros, sino que son parte de ese plan. Siempre tenemos tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios ha dispuesto ese tiempo. A partir de ahora, mira con esos ojos. Mira como, Señor, ¿en dónde quieres que se transmita tu bondad a través de mí? Y Dios te pondrá en la situación, te pondrá el talento, lo que sea. Que se diga de cada uno de nosotros, como lo fue de Dorcas, que siempre estamos haciendo el bien y ayudando a los pobres. Hechos 9:36. Ahora te voy a dejar unos ejercicios para la práctica y la discusión, ¿vale? Son sobre todo preguntas como para que reflexiones, para que escribes, como para que te cuestiones y te ayuden a hacer la bondad y tenerla como fruto del Espíritu, porque todos queremos tener esos frutos del Espíritu, ¿sabes? El primero es, piensa en las últimas 24 horas. Yo te recomiendo más que lo escribas. A mí me funciona bastante y yo lo hago. Entonces, por la experiencia te digo que lo hagas. Pero bueno, si no lo haces, no pasa nada. Estos solo son recomendaciones para que se te haga el camino mucho más ligero, ¿vale? El ejercicio número 1 es piensa en las últimas 24 horas. ¿Qué tan consciente eras de las necesidades y el bienestar de las personas que la rodeaban? Si estabas distraído, ¿qué te distrajo? Te dejo un momento para quizá
que lo escribas. Si no, igualmente pausa el vídeo o el podcast, depende si lo estás escuchando desde YouTube o Spotify. Bueno, quiero hacer aquí un breve paréntesis de que estoy muy emocionada por esta comunidad. Estoy muy agradecida por que Dios hable a través de mí y porque podéis estar escuchando esto. Siempre desde hace un tiempo he querido tener un podcast y tenerlo y que sea de Dios es como me hace tanta emoción, la verdad. El segundo ejercicio es ¿por qué debemos ser bondadosos con los ingratos? ¿Por qué crees? El ejercicio número 3 es ¿cómo ha sido bondadoso Dios contigo? Y quizás deberíamos empezar por ahí, ¿sabes? Punto número 4 es ¿qué oportunidades has tenido durante los últimos días para hacer bien en tu trabajo diario, en tu casa o con tu familia, a otro creyente, a un incrédulo? Ejercicio número 5. ¿Conoces a alguien que necesite algo de tiempo y atención? Si es así, ¿qué puedes hacer? Ejercicio número 6. Si a menudo desperdicias oportunidades de hacer el bien, ¿qué te lo impide? Esta es buena, ¿eh? Y el ejercicio número 7, medita en Mateo 25. Y la pregunta es, ¿qué emociones despierta en ti este pasaje? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que Dios responda a este mensaje? Si haces alguno de estos ejercicios, házmelo saber a través de los comentarios. Me hace mucha emoción leeros y vuestras experiencias. Y bueno, te animo a que te animes a hacer estos ejercicios. Seguimos porque no hemos acabado aquí. Seguimos. El siguiente apartado es benignidad y bondad. Cuando el corazón de Cristo empieza a parecerse al nuestro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esto. Esta es una de mis mayores metas. Hay una razón por la que el Espíritu Santo decidió incluir tanto la benignidad como la bondad dentro del fruto del Espíritu. A simple vista parecen exactamente lo mismo. De hecho, muchas veces usamos ambas palabras como si fueran sinónimos, como hemos hablado al principio. Pero Dios nunca desperdicia palabras. Si aparecen las dos en Gálatas 5 es porque cada una revela una parte distinta del carácter de Cristo. Una habla de quienes somos por dentro, la otra habla de lo que hacemos por fuera. La benignidad es el corazón, la bondad son las manos, la benignidad es la intención, la bondad es la acción, y Dios quiere formar ambas cosas en nosotros. Vivimos en una cultura donde ser amable muchas veces depende del estado de ánimo. Si alguien nos trata bien, nosotros respondemos bien. Si alguien nos sonríe, nosotros sonreímos. Si alguien nos cae bien, somos amables con esa persona. Pero la benignidad bíblica no funciona así, porque Dios no funciona así. La benignidad no depende de cómo sean los demás, depende de cómo es Cristo en nosotros. Es una disposición del corazón que el Espíritu Santo produce. Esto hay que tenerlo muy claro. No es algo que nosotros tenemos, sino que se crea a través de fe y obviamente a través de nuestro trabajo, de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Es la capacidad de mirar a las personas con los ojos de Dios, incluso cuando ellas no se comportan como creemos que deberían. La palabra benignidad transmite la idea de una persona dulce, compasiva, considerada y sensible hacia los demás. No significa ser débil ni dejar que todo el mundo haga lo que quiera contigo. Jesús fue la persona más benigna que ha existido y al mismo tiempo fue el hombre más firme que ha pisado esta tierra. La benignidad no elimina la verdad, cambia la manera en la que la verdad se comunica. Puedes decir la verdad para destruir a alguien o puedes decir la verdad para restaurarlo. Jesús siempre escogía el segundo camino y debemos siempre hacer el segundo camino. Si observamos la vida de Jesús, descubrimos algo muy interesante. Él nunca veía simplemente multitudes, veía personas. Donde otros veían un pecador, él veía a alguien que necesitaba gracia. Donde otros veían una mujer rechazada, él veía una hija. Donde otros veían a un recaudador corrupto, él veía a un hombre cuyo corazón podía ser transformado. Esa forma de mirar nace de la benignidad. Y qué bonito sería que nosotros también tuviésemos esa forma de mirar.
Entonces trabajemos en ello, estemos dispuestos a que Dios nos transforme y que nos haga tener unos ojos y mirar a los demás desde una forma de benignidad y de bondad. Creo que muchas veces nuestro problema es que vamos demasiado deprisa para ser benignos. Vivimos tan ocupados que dejamos de ver a las personas. Vamos pensando en nuestra lista de tareas, en nuestros problemas, en nuestros planes, y la gente empieza a convertirse en obstáculos en lugar de oportunidades para amar. Nos molesta que el conductor de adelante vaya lento. Nos desespera el compañero que pregunta demasiado. Nos irrita la persona que necesita hablar cuando nosotros tenemos prisa. Sin darnos cuenta, dejamos de mirar con compasión, porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Jesús nunca tuvo prisa para amar. Siempre encontraba tiempo para detenerse. Mientras iba camino a sanar a una niña, se paró a atender a una mujer enferma. O sea, si Jesús tuvo el tiempo, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? O sea, replanteémoslo. ¿Cómo se dice? Bueno, tú sabes la palabra. Mientras caminaba entre una multitud, levantó la vista para llamar a un hombre que estaba escondido en un árbol. Incluso caminó a la cruz. Todavía tuvo problemas de perdón para quienes lo estaban crucificando. O sea, él en la cruz, me acuerdo que estaba él y habían dos más. Y hubo uno que en ese mismo momento fue salvo. Y en ese mismo momento, mientras él estaba crucificado, cuando ya no podía más, él se detuvo para él. ¿Por qué nosotros no nos podemos detener? ¿Por qué nosotros estamos enfocados en nosotros mismos? Desenfoquemos de eso que hemos estado haciendo todo el tiempo, de esa actitud, y centrémonos en decir, wow, yo quiero tener esta benignidad, tener esta actitud. Y no centrarme solo en mí misma, sino en ayudar a los demás. Incluso cuando no tenga tiempo. ¿Sabes? Es muy importante en la oración. Pídele a Dios que te dé el tiempo, que te dé la circunstancia, que te dé el corazón, la actitud, la acción y las fuerzas. Porque muchas veces con nuestra fuerza lo intentamos, pero no podemos. Así que las fuerzas de Dios son indispensables. Entonces lo que hizo Jesús, eso es benignidad. Un corazón que nunca deja de amar, porque nunca deja de ver a los demás. Ahora bien, la benignidad por sí sola no es suficiente. Puedes tener el deseo de hacer el bien y aún así no hacerlo nunca. Y ahí es donde aparece la bondad. La bondad es la benignidad puesta en movimiento. Es el momento en el que el amor deja de ser una intención y se convierte en una decisión. Es pasar de pensar, ojalá alguien le ayude, a decir, yo voy a ayudar. No esperes a que alguien le ayude, sé tú. Porque quizá la anterior persona ha pensado, ojalá alguien le ayude. Y quizá tú eres la persona, ¿sabes? Quizás Dios te ha puesto ahí quizás no, ¿por qué digo tanto quizás? Dios te ha puesto ahí para que ayudes a esa persona en esa circunstancia. Y obviamente nosotros también vamos a ser ayudados. Porque sí, podemos dar, pero también tenemos que recibir, ¿sabes? Y así como das, créeme que te llegará multiplicado. Estoy 100% segura de ello. Es dejar de esperar que otro haga lo correcto y empezar a hacerlo nosotros. ¿Por qué debemos de esperar a que lo hagan los demás cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo? Vivimos rodeados de buenas intenciones. Todos conocemos frases como tenía pensado llamarte, quería ayudarte, algún día ir a visitarte, iba a preguntarte cómo estabas. Las intenciones son bonitas, pero no cambian vidas. La bondad sí, porque es la acción. La bondad entiende que el amor no solo se siente, también se demuestra. Por eso el ejemplo del buen samaritano es tan importante. Varias personas vieron al hombre herido. Todos pudieron reconocer que estaba sufriendo, pero solo uno hizo algo. La diferencia no estuvo en lo que sintieron, sino en lo que hicieron. La bondad siempre tiene un costo. Cuesta tiempo, cuesta comodidad, cuesta dinero, cuesta energía. Amar de verdad casi siempre implica renunciar a algo propio para beneficiar a alguien más. Pero piensa que tú lo vas a hacer por alguien, pero otra persona también lo hará por ti. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en benignidad y bondad?
porque nuestra naturaleza siempre quiere ponerse primero. Desde pequeños aprendemos a proteger nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestro orgullo y nuestros intereses. No nos preocupamos por los demás, mayormente. El pecado nos vuelve personas centradas en nosotros mismos. Por eso es tan fácil preguntarnos, ¿qué voy a recibir yo? Porque quizá mientras me estés escuchando digas, ok, yo tengo que dar, pero ¿y yo? ¿Verdad? Y bueno, si no, enhorabuena por ti. Es tan difícil preguntarnos cómo puedo servir. La benignidad y la bondad son tan contrarias a nuestra naturaleza que solo pueden producirse cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Además, muchas veces no somos benignos porque hacemos juicios demasiado rápidos sobre los demás. Vemos a una persona seria y asumimos que es antipática. Vemos a alguien distante y pensamos que es orgulloso. Vemos a alguien que nos responde mal y creemos que simplemente es mala persona. Pero no conocemos las batallas que otros están librando. No te digo que vayas pasando por tu vida todo, porque no. Tampoco somos tontos, ¿sabes? Pero ve más allá de ti mismo, ¿sabes? Y te lo digo a ti y me lo digo a mí, o sea, de verdad, esto me está edificando una barbaridad. Quizá esa persona acaba de perder a un familiar, quizá esa persona lleva semanas luchando contra la ansiedad, quizá está atravesando un momento que nadie conoce. La benignidad nos recuerda que detrás de cada reacción hay una historia que solo Dios conoce. También nos cuesta porque confundimos la bondad con hacer únicamente cosas grandes. Pensamos que cambiar el mundo requiere gestos enormes, cuando Jesús mostró que el reino de Dios muchas veces avanza mediante actos aparentemente pequeños. Una conversación, un mensaje preguntando cómo está alguien, una oración, una sonrisa sincera, compartir una comida, escuchar sin mirar al reloj. A los ojos de Dios, esas pequeñas obras de bondad nunca son insignificantes. Y quizá la mayor demostración de bondad de toda la historia fue la cruz. Dios no solo dijo que nos amaba, lo demostró. Jesús no se quedó en el cielo sintiendo compasión por nosotros, descendió, caminó entre nosotros, cargó nuestro pecado y murió en nuestro lugar y resucitó. La cruz nos enseña que el amor verdadero siempre actúa. El Evangelio no es solo una declaración, es una demostración de la bondad de Dios hacia una humanidad que no puede salvarse por sí misma. Entonces, ¿cómo podemos crecer en benignidad y bondad? La respuesta no es esforzarnos más para parecer buenas personas. La respuesta es permanecer más cerca de Jesús. Un árbol no produce fruto porque se esfuerce, produce fruto porque está vivo y permanece conectado a la raíz. De la misma manera, cuanto más tiempo pasamos con Cristo, más empezamos a parecernos a Él. Empezamos a responder con paciencia donde antes reaccionábamos con enojo. Empezamos a tener compasión donde antes había indiferencia. Empezamos a servir donde antes solo pensábamos en nosotros. Y créanme que yo, aparte de que muchas veces me cuesta hacer actos de bondad, créeme que yo he estado pasando tiempos con Dios y es una realidad. O sea, no es que te estoy vendiendo la moto, no es información o palabrería que te estoy dando. De verdad, o sea, cuando más te acercas a Dios, más ganas de mostrar amor hacia los demás te dan ganas. Y no es por mí, porque créeme que por mí no es. Es porque Dios lo pone en mi corazón y como estoy más cerca de Él, al final es como que te lo pega, ¿no? Al final, no sé si seguramente has escuchado alguna vez esta frase que dice, con quien te juntas es con quien eres. O la típica cesta de manzana de una podrida y otra sana, que al final si juntas la podrida con la sana, pues la podrida va como pudriendo a la otra. Entonces eso nos pasa con Dios. Al final pasamos tanto tiempo con Dios que nos sana y nos transmite ese amor y vamos pareciéndonos cada vez más a Él. Y a mí me ha pasado esto, esa necesidad de servir, y no viene de mí, viene de Dios, o sea, 100%, porque créeme que por mí no. Quizá hoy el Espíritu Santo nos está haciendo una pregunta muy sencilla. Cuando las personas se encuentran conmigo, ¿experimentan un poco más del corazón de Jesús? ¿Se sienten vistas, escuchadas, amadas? Piénsalo. ¿Tus palabras construyen o destruyen? ¿Tus acciones reflejan el carácter de Cristo?
Porque al final la benignidad y la bondad no consisten simplemente en ser personas educadas, consiste en reflejar el corazón de nuestro Padre, un corazón que vio nuestra necesidad, se acercó a nosotros y decidió hacer algo al respecto. Si ves a alguien mal, pregúntale cómo está. Que tus conversaciones no sean hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, chao. No. Que hay un trasfondo, ¿sabes? Y además, cuando ayudas a la gente, sientes una cosa en el corazón tan bonita que entonces, si ya lo has sentido, pues continúa haciéndolo. Y si no, te animo a que hagas esas buenas acciones y te replantees todas estas preguntas que te he replanteado para que hagas estos actos de bondad y tengas esa actitud, ¿sabes? Y yo también, ¿eh? O sea, yo esto no lo digo de manera de juzgar, sino de aprender. Este es el tipo de personas que Dios está formando, personas cuyo corazón se parecen al de Jesús y cuyas manos hacen lo que Jesús haría. Antes de terminar, voy a leerte la carta de Dios para ti. Recuerda que no soy yo hablando, es Dios hablando, ¿ok? Piensa en todos esos días en los que dudaste de mí, de Dios, ¿vale? Y aún así, seguí buscándote. Piensa en las veces que prometiste cambiar y volviste a caer. Piensa en todas las ocasiones en las que llegaste a mí con vergüenza, convencida de que ya me había cansado de ti. Y sin embargo, aquí sigo. No porque ignore tus errores, sino porque mi amor siempre ha sido más grande que ellos. ¿Te das cuenta? Antes de pedirte que seas benignos con otros, yo fui benigno contigo. Nunca te he amado porque hayas hecho todo bien. Te he amado porque eres mi hijo, mi hija. Por eso quiero enseñarte a mirar a las personas como yo las miro. Sé que no siempre es fácil. Hay personas que parecen empeñadas en ponerte a prueba. Algunas hablan cuando tú solo quieres silencio. Otras llegan tarde siempre. Algunas te decepcionan una y otra vez. Hay personas que parecen un cactus. Te acercas con cuidado y aún así consiguen pincharte. Lo sé, yo también las conozco. Las creé y las amo. ¿Sabes qué ocurre muchas veces? Que ves el comportamiento de una persona, pero no la batalla que está librando. Ves el enfado, yo veo el miedo. Ves el orgullo, yo veo las heridas. Ves la impaciencia, yo veo el cansancio. Ves el pecado, yo sigo viendo una persona por la que estuve dispuesto a entregar a mi hijo. Por eso no quiero que tengas un corazón que reaccione, quiero darte un corazón que comprenda. No permitas que el mundo convenzca a tu corazón que la dureza es una señal de fortaleza. No lo es. Es mucho más difícil conservar la ternura en un mundo que constantemente intenta endurecerte. La verdadera fuerza no consiste en devolver el golpe, consiste en seguir amando sin dejar de decir la verdad. Mira a Jesús, nunca fue indiferente, nunca pasó de largo delante del dolor, nunca dejó de detenerse por alguien porque tuviera cosas más importantes que hacer. Las personas nunca fueron una interrupción para él, eran el propósito, y quiero que también lo sean para ti, porque cada persona que pongo en tu camino lleva una historia que tú no conoces, pero yo sí. Quizá la carajera que apenas sonríe ha llorado antes de empezar su turno. Quizás ese compañero que siempre parece enfadado y lleva meses sintiendo completamente solo. Quizá esa persona que tanto te desespera lleva años esperando que alguien tenga paciencia con ella. No sabes lo que ocurre detrás de los ojos de las personas. Yo sí, Dios sí. Yo sí, cuando me refiero a yo sí, es porque estoy leyendo a través de Dios, ¿vale? No a través de mí, obviamente. Y quiero prestarte aunque sea un poquito mi manera de mirar. Pero también quiero hablarte de la bondad. Porque amar no es solamente sentir, amar también es moverse. Es fácil pensar, qué pena. Es más difícil preguntar, ¿cómo puedo ayudar? Es fácil pensar que alguien más haga el bien. Es más difícil levantarse y hacerlo uno mismo. Mi hijo no se quedó en el cielo diciendo cuánto os amaba. Vino, caminó, sirvió, lloró, sanó, perdonó y murió. Y resucitó. Esa es la bondad, el amor, convertirlo en acción. Quiero que tu vida se parezca cada vez más a la suya, no porque necesites ganarte mi amor, ya eres amado, ya eres amada, sino porque el mundo necesita conocer cómo soy yo. Y muchas personas nunca abrirán una Biblia antes de encontrarse con uno de mis hijos. Antes de escuchar un sermón, escucharán tus palabras. Antes
de conocer una iglesia, conocerán tu manera de tratarles. Antes de preguntarse quién soy, descubrirán algo de mi carácter en la forma en la que tú respondes cuando sería más fácil enfadarte. No subestimes los pequeños actos de bondad. Tú los llamas pequeños, yo los llamo semillas. Cada palabra amable, cada perdón, cada abrazo, cada conversación, cada vez que decides escuchar en lugar de juzgar, cada vez que eliges servir en lugar de ser servido, nada de eso pasa de ser percibido para mí. Mi reino siempre ha crecido así, como una semilla, como la levadura, como una luz, sin hacer ruido pero cambiándolo todo. Y cuando sientas que ya no te queda paciencia, recuerda cuánta he tenido yo contigo. Cuando pienses que alguien no merece otra oportunidad, recuerda cuántas oportunidades te he dado. Cuando te cueste amar, deja de mirar primero a la persona que tienes delante y mírame a mí. Porque nunca podrás amar como yo si intentas hacerlo con tus propias fuerzas. Necesitas mi espíritu. Él es quien puede hacer que un corazón egoísta aprenda a servir, que un corazón orgulloso aprenda a perdonar, que un corazón impaciente aprenda a esperar, que un corazón frío vuelva a latir con compasión. Así que no me pidas simplemente ser una mejor persona, pídeme parecerte más a Jesús, porque cuando Él crezca en ti, la benignidad dejará de ser un esfuerzo y la bondad dejará de ser una obligación. Se convertirán en el fruto natural de un corazón que ha pasado demasiado tiempo conmigo, como para no terminar pareciéndose a mí. Con todo mi amor, tu Padre Celestial. Bueno, eso ha sido todo. Me ha parecido muy bonito. Espero que os haya gustado, que os haya edificado. Y bueno, nos vemos en el siguiente caso. Hablaremos de otro fruto del Espíritu. Os lo repito, el de dominio propio, os lo recomiendo muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo caso. Os quiero mucho. Bye.